Bendiciones, queridos hermanos. Dice en Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreo 9:15, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlo de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Hebreo 9:15. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, sin embargo, Dios es un solo. Gálatas 3:20. Yo estoy en el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y Dios que examina los corazones, sobre el cual es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:27. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los presentes, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosas alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8:38-39. No te pido que los quite del mundo, sino que los proteja del maligno. Juan 17:15. Sobre lo que dice la Biblia sobre María, acerca de la Virgen María. Dios describió a María, la madre de Jesús, como muy favorecida. Lucas 1:28. La frase muy favorecida viene de una sola palabra griega que esencialmente significa mucha gracia. María recibió la gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido, es decir, la gracia es una bendición que recibimos a pesar de no merecerla. María necesitaba la gracia de Dios mediante un Salvador como el resto de nosotros. María misma lo entendió, como declaró en Lucas 1:47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La Virgen María, por la gracia de Dios, reconoció que necesitaba el Salvador. La Biblia nunca dice que María era alguien diferente, excepto un ser humano normal que Dios eligió para usar de una manera extraordinaria. Si María era una mujer justa y favorecida por Dios, Lucas 1:27-28 dice, al mismo tiempo María era un ser humano pecador que necesitaba a Jesucristo como su Salvador, como todos los demás. Eclesiastés 7:20, Romanos 3:23, 6:23 y Juan 1:8. La Virgen María no tuvo una inmaculada concepción. La Biblia no sugiere que el nacimiento de María fuera otra cosa aparte de un nacimiento humano normal. María era una virgen cuando dio a luz a Jesús. Lucas 1:34-38. Pero no fue virgen permanente. La idea de la virginidad perpetua de María no es bíblica. Mateo 1:25. Hablando de José, declara, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. La palabra hasta claramente indica que José y María tuvieron relaciones sexuales normales después del nacimiento de Jesús. María permaneció virgen hasta el nacimiento del Salvador, pero más tarde José y María tuvieron varios hijos. Jesús tuvo 4 medio hermanos: Jacobo, José, Simón y Judas. En Mateo 13:5-5, Jesús también tuvo media hermanas, aunque no se mencionan ni se saben cuántas son. Mateo 13:55-56 dice, bendijo y favoreció a María, dándole varios hijos, lo que en esa cultura fue aceptado como la indicación más clara de la bendición de Dios sobre una mujer. En cierta ocasión que Jesús estaba hablando de una mujer en la multitud, proclamó
Bienaventurado el vientre que trajo y los senos que mamaste. Lucas 11:27. Nunca tuvo mejor oportunidad para que Jesús declarara que María era digna de alabanza y de adoración. ¿Cuál fue después de Jesús? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Para Jesús, la obediencia a la palabra de Dios era más importante que ser la mujer que dio a luz al Salvador. En ninguna parte de las Escrituras Jesús o cualquier otra persona dirige alabanza, gloria, adoración hacia María. Elizabeth, pariente de María, alabó a María en Lucas 11:42-44. Pero su alabanza se basaba en la bendición de dar a luz al Mesías, no se basaba en alguna gloria. Inherente a María. De hecho, después de esto, María pronunció en un canto de alabanza al Señor, exaltando su misericordia y fidelidad a su atención a aquellos de humilde condición. Lucas 1:46-55. Muchos creen que María fue una de las fuentes de Lucas para escribir su evangelio. En Lucas 1:4, Lucas registra la visita del ángel Gabriel a María diciéndole que ella daría luz a un hijo que sería el Salvador. María no estaba segura de cómo podía hacer esto, ya que ella era virgen cuando Gabriel le dijo que el niño será concebido por el Espíritu Santo. María respondió: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas 1:38. María respondió con fe y con la disposición de someterse al plan de Dios. Nosotros también debemos tener fe similar en Dios y seguirle confiadamente. Al describir los acontecimientos del nacimiento de Jesús y las respuestas de lo que escucharon el mensaje de los pastores sobre Jesús, Lucas escribe: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Cuando José y María presentaron a Jesús en el templo, Simeón reconoció que Jesús era el Salvador y alabó a Dios. José y María se maravillaron de lo que Simeón había dicho. Simeón también le dijo: María, he aquí, estás puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará una misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2:34-35. Señores, este tema es bastante amplio, el tema de María, porque es donde la mayoría de cristianos deberíamos sentirnos dolidos, porque este tema es un tema de sumamente importancia, porque María no se condena. María no se condenará en el momento de que usted le pida a María como intercesora y obvia a Jesús. María no se condenará, el que se condena es usted. María ya hizo su parte y Dios es el que sabe si ella se salvó o no. Dios es el que sabe. Por eso Dios es el único que juzga y el único que decide. Entonces, tenemos que saber que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo y está citado en toda la cita bíblica. Ahora, si usted puede citarme donde Jesús o Dios manda, o uno de esos apóstoles manda a pedirle a María o a Juan o a Pedro, entonces hay otro. Y hay que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios dice: hay de aquel que le ponga una tilde o le quite a la palabra de Dios. Y ya ustedes saben, tienen que tener mucho cuidado, porque cuando dicen hay de aquel, es que Dios va a ser más tolerable en el día del juicio con Sodoma y Gomorra que con esa persona. Así que hay que tener mucho cuidado, y siempre voy a aclarar esto, porque
me indigna mucha gente con 20 años, 30 o 40 o 50 años en el Evangelio o siguiendo a la palabra de Dios en el cristianismo, porque no importa la religión, si está en una religión y siguiendo a Cristo, es cristianismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El único mediador que se cita se llama Jesucristo entre Dios y los hombres. El único mediador para llegar a Dios, Jesucristo. Aceptar que somos pecadores, pedirle al Señor que nos perdone y de todo corazón, y ya usted sabe, ser una nueva persona, no hacer cosas malas, desearle lo que usted desea para usted a la otra persona, respetar a Dios sobre todas las cosas, y ya usted sabe, Dios sobre todas las cosas. Bendiciones, queridos hermanos. El Señor le bendiga grandemente. ¿Cuánto le dicen amén al Señor?